estamos en un escenario privilegiado que son los confites de la comarca de la Vera y estamos con Paco González, que es el coordinador técnico de la Red de Rutas Culturales de España. Paco, gracias por venir a la Vera. Muchas gracias. Cuéntanos, la comarca de la Vera se enmarca dentro del último viaje del emperador Carlos V. Los turistas conocen la Vera, se acercan a vosotros para que les habléis de nuestra comarca. Cuéntanos cómo es la Vera en este ámbito. Pues efectivamente, como bien indica, la comarca de la Vera se enmarca dentro de los proyectos de las rutas del emperador Carlos V, concretamente sería su último viaje, cuando, que como todos sabemos, pues acaba en el monasterio de Yuste. La figura de Carlos V es indisoluble de la comarca de la Vera, es evidente, forma parte, diríamos, casi que del paisaje de la misma, y entonces, pues bueno, aquí desde hace ya bastantes años, como sabemos, pues bueno, se trabaja en esa difusión internacional. La labor que se hace desde el Itinerario Cultural Europeo de Carlos V es bastante importante en ese sentido, y sí, la Vera, los clientes cuando estamos en un evento internacional, nosotros nuestro gran reclamo es que somos las rutas culturales de España. Somos una red de redes que además de la ruta las rutas del emperador Carlos V, la integran 4 grandes rutas más en el país. Ahora hay una nueva ruta que se ha incorporado a partir de este año próximo, que es la ruta bética romana, con lo que seremos 6 grandes proyectos que trabajan en este sentido. Entonces, cuando ellos acuden, en realidad no vienen preguntando por algún producto concreto, y se trata ya de nuestra labor a la hora de dirigirlos. ¿Qué es lo que pasa? En otros lugares quizá pueda ser un poco más complejo, pero en la Vera es bastante sencillo, porque la Vera ahora mismo estamos viviendo en un momento muy particular. Desde después de la pandemia nos hemos dado cuenta que el turista reclama una serie de valores, un paisaje, unas experiencias que en realidad la Vera las atesora. Entonces, cuando yo hago mi labor de comunicación acerca de cuáles son los distintos territorios que integran cada una de las rutas, la Vera no es necesario tampoco venderla mucho, porque simplemente con 2 pinceladas o que vean una simple fotografía ya tienen ganas de venir a conocer. Y como yo por suerte no soy verato, pero ya he venido 6 o 7 veces ya e intento disfrutar al máximo, tengo bastante literatura para compartir con ellos. Gracias, Paco. Muchas gracias.